Bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Pues vamos a dar prácticamente la antepenúltima clase, recordándoles pues de que la próxima semana será ya la última clase para finalizar ya este bloque de dermatología pediátrica, esperando que la mayoría de clases haya cubierto las expectativas, ¿verdad? Y que pues hayan sido de mucho alcance y mucho aprendizaje para cada uno de ustedes. Y agradeciendo siempre ahí a todos los colegas que colaboraron para que pudieran ustedes pues tener a bien estas clases. Pues la última clase pues va a ser impartida por el doctor Rolando Viols, un genetista que va a estar dando las enfermedades neurocutáneas, como es la tuberosis esclerosa y la neurofibromatosis. Ya el doctor Montiel pues les dará ahí los detalles de la misma. Así que pues vamos a ver de una de las ectoparasitosis más frecuentes, ¿verdad? En nuestro medio y de las cuales ustedes van a estar con mucho más familiarización, como es la escabiosis. Esto pues vamos a empezar, ¿verdad? Sabiendo que la escabiosis, como les estaba diciendo, ¿verdad? Es una ectoparasitosis cutánea, la cual es producida por un ácaro llamado Sarcoptes scabi, y es una variedad hominis, y es un parásito obligatorio o estricto del ser humano. Em, pues el número promedio de ácaros en huéspedes es menor a 20, salvo en la escabiosis costrosa, la cual pues puede haber incluso la hembra adulta es la causante de la enfermedad en este caso. Y como vemos, pues el ciclo vital del ácaro dura aproximadamente entre 18 o 20 días. Y este pues va a pasar por varias de las fases, ¿verdad? Empezando por una fase de huevo, luego pasa a la siguiente fase que es de larva, pasa a la fase de ninfa y ya luego pues ya es como un adulto ya como tal, ¿verdad? Que esto alrededor va a ocurrir entre las 2 o 3 semanas desde que empezó como un huevo. ¿Cómo es en sí, verdad? Lo que ocurre es de que las larvas salen a través de la piel, más o menos entre el cuarto o quinto día, salen. A los 12 a 16 días ya son estos infectantes, y ya lo que va a producir es la comúnmente conocida la vesícula perla. Este representa el punto final del surco, en el cual presenta una vesícula blanquecina. Epidemiológicamente existen más de 300 millones de personas en todo el mundo que se infectan anualmente. Esta es una de las parasitosis que afecta a todos los niveles socioeconómicos, y entre los factores de riesgo está la pobreza, cuando hay hacinamiento, desnutrición, promiscuidad, malas condiciones higiénicas. Existe también entre una variación estacional, que son los más frecuentes en casos de invierno que en verano. La forma de contagiarse van a ser cuando la forma es de ninfas o hembras jóvenes, y la transmisión suele ser directa por contacto estrecho, alcanza entre 15 a 20, o también puede ser sexual. Es muy infrecuente una forma de contagio indirecta, ¿verdad? A través de la ropa de cama o toallas, aunque pues obviamente sí se puede dar, ¿verdad? Aunque el contacto estrecho es el más frecuente. Y este es un ácaro que vive incluso hasta 3 días fuera del hueso. Clínicamente,
Lo que vamos a encontrar es una evidente, luego de una incubación, después de 30 a 60 días de una primera exposición llamada una fase de latencia, ya que este requiere un tiempo para sensibilización. Luego ya una segunda exposición al ácaro, ya la clínica comienza a los pocos días, en el cual el signo más frecuente es el prurito, que este va a comenzar a las 24 horas. Y esto pues se deba posiblemente por un mecanismo de hipersensibilidad. Y la manifestación, como les decía, ¿verdad? Más importante de esto es el prurito, ¿verdad? Que realmente pues es la condición sine qua non para hacer el diagnóstico. Este regularmente suele ser nocturno y se exacerba en situaciones de calor. Am, pues básicamente dentro de las, ¿cómo se llama? Dentro de los signos clínicos específicas que va a ser por acción directa, vamos a encontrar lesiones en las muñecas, en los espacios genitales, pueden existir también entre los espacios interdigitales y también en los pliegues anticubitales. Se pueden encontrar túneles, galerías o surcos, ¿verdad? Que son los signos más importantes también para encontrar esto. Y sobre todo, pues aunque es un poco difícil, también el signo de la vesícula perlada. Los signos inespecíficos, pues, pueden ser regularmente causados por la sensibilización al ácaro y o sus excrementos y por el mismo rascado, ¿verdad? En otras áreas que también ya son un poco inespecíficas, pero que también pueden haber, son lesiones que se encuentran en abdomen, en glúteos, axilas, cara interna de muslos. Y en situaciones traumáticas por el mismo rascado, ¿verdad? Pueden existir exoraciones y costras. Regularmente también, pues, dentro de los diagnósticos diferenciales, vemos que y, como indiferenciales, sobre todo de las lesiones piógenas, como es el impétigo, el forúnculo o la celulitis, y de las condiciones hipergénicas, ¿verdad? En el cual van a existir las lesiones patognomónicas de esto, como son las vesículas, las papulovesículas, las ronchas y también los nódulos. La, la distribución, ¿verdad? Sobre todo por el tipo de lesión, ya sea que vamos a encontrar lesiones de tipo pápulas, vesículas o nódulos, por lo general la podemos distribuir así, que en la zona de flexión de las muñecas vamos en la zona de flexión de las muñecas vamos a encontrar pápulas a nivel del tronco. Los surcos son más que todo también en las zonas de flexión de muñecas. Las vesículas van a ser más que todo en las palmas y los nódulos a nivel axilar. Em, Surcos también podemos encontrar entre los espacios interdigitales, que es lo más frecuente, el lateral de palmas y el dorso del pie. Las pápulas, ¿verdad? Que vienen siendo las que más frecuentes son las que vamos a observar. Como les digo, regularmente se encuentran en tronco. Es bien importante a nivel de las axilas, regularmente bilateral, areolas, la cintura, las nalgas y los muslos, ¿verdad? Las vesículas regularmente se ven en palmas y plantas en las palmas de las manos y plantas de los pies, zona interdigital también. Y los nódulos que también son frecuentes en axilas a nivel genital, sobre todo en varones, ¿verdad? En bolsa escrotal vamos a ver los nódulos posescabiósicos a nivel del abdomen o del dorso. Según la distribución, según la edad, en los adultos y niños mayores, seguramente las lesiones las vamos a encontrar en los espacios interdigitales, en las muñecas, en los pliegues anticubitales, pliegue axilar, inguinal, pliegue submamario, surcos interdigitales, genitales,
región periumbilical y cintura. Estas, pues, regularmente son las lesiones que regularmente vamos a ver, ¿verdad? Como se dan cuenta, pues son cabalmente estas lesiones papulares, hemisféricas, eritematosas, y que vamos a encontrarlas regularmente en los espacios como interdigitales, en las manos, en las muñecas, a nivel axilar y también a nivel periumbilical o en la pared abdominal. Ya según ya en niños más pequeños en la edad de la lactancia, regularmente en estos pacientes, las palmas y las plantas van a ser la distribución donde más frecuentemente lo van a encontrar. En estos niños también se puede ver en cara y incluso en cuello y cuero cabelludo es bien frecuente también. Y en las localizaciones también clásicas, como las que habíamos mencionado anteriormente, como las interdigitales. Es otras fotografías donde pues se pueden ver las lesiones que generalmente en estos niños se hacen mucho más evidentes las lesiones más inflamatorias, que pueden estar presentes las lesiones vesiculares, tanto en palmas de las manos, en las muñecas, en extremidades, ¿verdad? Y es bien frecuente ver también este tipo de lesión en las palmas de las manos y que también se puede ver en la planta de los pies. Y que pues a veces puede haber un factor de impetiginización, como el que habíamos mencionado, ¿verdad? Que puede ser por un proceso de sobreinfección y que muchas de estas lesiones son derivadas por el mismo rascado que el paciente se propicia. La sarna costrosa es más frecuente pues en pacientes o huéspedes con que tengan una inmunosupresión, en pacientes con síndrome de Down o enfermedades neurológicas, entre otros. En la sarna costrosa, pues realmente vamos a ver lesiones más exageradas, ¿verdad? Que van a ser lesiones escamocostrosas, como unas placas hiperqueratóxicas sobre la piel, con eritema en cabeza, orejas, codos, rodillas, en las palmas, en las plantas de los pies, dorso y lo que son los glúteos. Puede haber incluso en esta de la sarna castrosa un engrosamiento y distrofia unguial. Y esta, pues obviamente suele ser altamente contagiosa por la cantidad extremada de ácaros que presentan, que como mencionamos, incluso pueden ser más de 1 millón de ácaros. Esta, pues, es cabalmente la sarna castrosa, ¿verdad? Que es una hiperqueratinización, ¿verdad? Que puede darse en distintas áreas del cuerpo. El diagnóstico, pues, básicamente de la escabiosis va a ser clínico, viendo, pues, o existiendo el polimorfismo lesional. Es bien importante ver la distribución y las características de las lesiones. Y sobre todo, pues que exista el prurito y que sea un prurito de predominio nocturno. Hay que ver también el medio epidemiológico, ¿verdad? Si hay hacinamientos y las condiciones higiénicas del paciente, ¿verdad? Entonces, que todo ello, ya al sumar todo, pues nos puede dar la clínica y el diagnóstico. Según el consenso de Delfin, en el 2018 se llevó este consenso para ver de las lesiones, ¿verdad? Como que para emitir un consenso sobre las características, el diagnóstico y criterios. Y en esto pues se llevó que las lesiones, estas pueden ser escasas y no siempre características. Y entonces se dijo, ¿verdad?, que la escabiosis confirmada deben de existir por lo menos ácaros, huevos o heces en muestras de piel al microscopio óptico, o ácaros, huevos o heces que se visualizan en el dermatoscopio, o ácaro visualizado individualmente con el dermatoscopio. La escabiosis clínica, ¿verdad? Que debemos de buscar o que tiene que existir
Según el consenso, es de que debe existir clínicamente críticas y galerías de sangre, que deben existir lesiones típicas en los genitales masculinos y lesiones típicas con distribución atípica y al menos dos síntomas acompañantes. Y el diagnóstico de una escabiosis sospechada es aquella donde existen lesiones típicas con una distribución atípica y al menos un síntoma acompañante. Y las lesiones atípicas o distribución atípica y al menos dos síntomas acompañantes. Los síntomas acompañantes como el prurito también cuenta que debe existir un contacto cercano con una persona que tenga también prurito o que tenga lesiones típicas con una distribución típica. La confirmación de esto pues debe o se puede hacer a través del examen microscópico del material que se obtiene a través de una escarificación de los surcos y la demostración del ácaro, sus huevos o sus deposiciones que se llaman escívalos. Existen otros métodos como la reacción en cadena de polimerasa, la PCR, o incluso haciendo una biopsia. Entre los diagnósticos diferenciales más probables, pues hay que descartar que sea como una dermatitis atópica, un prurito, que puede ser un prurito por insectos o una reacción por picadura de insectos, una dermatitis de contacto o un eczema disidrótico. Los menos probables, pues es una psoriasis, ¿verdad? Porque la psoriasis, pues la clínica es muy distinta, ¿verdad? Estas son placas, son hemisféricas, tienen otra distribución morfológica, son hiperqueratóxicas, ¿verdad? Y existe otro tipo de sintomatología. Los líquenes planos, la histiocytosis, los pemfigoides ampollares o la erupción por medicamentos. Es bien frecuente, ¿verdad? La eczematización de estas lesiones que se debe o es derivado al rascado o a la colocación de productos irritantes. La sobreinfección pues también se da muy frecuente por el mismo rascado, en el cual pues hay una sobreinfección sobre todo por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes. Entre el tratamiento, pues entre las generalidades del tratamiento es que pues existen tratamientos tópicos, ¿verdad? En el cual se pueden aplicar sobre la piel seca en toda la superficie cutánea, en los cuales en los adultos van desde el cuello hacia abajo y en lactantes también en cuero cabido y zona retroauricular. Incluso se tiene que poner pues muy especial cuidado en aplicarlo en pliegues como entre los dedos, ombligo, ingles o nalgas y debajo de las uñas bien recordadas. Y se mantendrá durante unas 8 o 12 horas y posteriormente se elimina mediante un nuevo lavado. Los tratamientos pues completos implican 3 aplicaciones separadas por intervalo de 5 días, ya que ninguno de estos productos es ovicida y se debe tratar a todos los familiares que están en contacto durante el último mes. Incluso a las parejas sexuales, aunque no tengan síntomas, deben tratar simultáneamente todos los contactos. Es bien importante, ¿verdad? Dentro de las generalidades que hay que lavar todo lo que es la ropa a 70 grados centígrados. Hay que secarlas con calor o al aire libre o al sol y hay que planchar la vestimenta. La ropa de cama y las toallas usadas los 5 previos al tratamiento también deben de tratarse de la misma forma. Y otra opción es que se guarde la ropa de uso personal y cama en bolsas cerradas por lo menos unas 48 horas y debe limpiarse con aspiradora las alfombras y los tapizados. 24 horas después del tratamiento bien realizado, el paciente no transmite la infestación. Sin embargo, esta puede persistir el prurito y las lesiones inflamatorias incluso durante un mes, puesto que el parásito, aunque el parásito ya se elimine, pues este
es bien frecuente que persista el prurito, ¿verdad? Y esto es derivado a una reacción de hipersensibilidad continua. Como hablamos, ¿verdad? Entonces la terapéutica tópica dentro de las primera línea de tratamiento, ¿verdad? Tenemos la permetrina al 5%, la cual esta está en una presentación ya sea en crema o loción. Como les mencioné, ¿verdad? Este viene siendo el tratamiento de primera línea y viene siendo el más efectivo. Tiene una muy baja toxicidad, ya que la absorción es menor al 2%. Tiene una alta eficacia con una aplicación de 8 a 14 horas, ya incluso hay una curación del 98%. Y esto pues prácticamente lo que hace es que es una neurotoxina que bloquea los canales de sodio, provocando una parálisis y muerte del átomo. Existe la otra alternativa como el lindano al 1% en presentación loción. Esta es una segunda línea de tratamiento según la FDA. Tiene una eficacia muy similar, con una mayor toxicidad, ya que existe una absorción mayor al 13%. Existen efectos adversos más comunes en niños, ancianos, en pacientes con peso de 50 kilos o antecedentes de convulsiones. Este lindano está contraindicado en prematuros, en embarazadas, en lactancia, enfermedades inflamatorias, o también de hipersensibilidades a droga, ¿verdad? Y no es recomendado en menores de 2 años. Este tratamiento pues tiene efectos adversos que pueden provocar arritmias, pueden provocar ataques, convulsiones, mareos, dermatitis, pueden tener dermatitis de contacto, alopecia, puede tener prurito, urticaria, erupción, pueden haber vómitos, náuseas, una anemia plástica, hepatitis, parestesias, hematuria y edema pulmonar, ¿verdad? Entonces, por ende, pues por todos estos efectos adversos, ya este medicamento fue suspendido en el 2011. Dentro de otras terapéuticas también está el azufre precipitado, que se puede encontrar al 3, al 6 o al 10% en presentación en vaselina. Este es uno de los que puede ser una opción en embarazadas y que estén dando lactancia, y también en menores de 2 meses. Su ventaja pues es económico, es accesible y inocuo. La desventaja es que sí tiene mal olor, ¿verdad? Es un olor muy desagradable, y que este engrasa la piel y la ropa y puede causar una irritación en niños atópicos o en días muy cálidos, pero tiene una eficacia del 70 a un 80%. El crotamitón al 10% que viene en crema es mucho menos eficaz que la permetrina, aunque tiene la única ventaja que es antipruriginoso con poca toxicidad sistémica. Tiene una eficacia del 60% a las 4 semanas. Este se aplica más o menos durante 2 días consecutivos y se repite una vez dentro de los 5 días siguientes. El benzoato de bencilo, ¿verdad? Que es otro de que ustedes están muy familiarizados. Este es un aceite sintético muy volátil. Viene en presentaciones de loción al 10%, el cual también a veces se asocia a permetrina al 2.5 al 5%. Existen formulaciones al 25%, pero pues, estos suelen ser muy irritables para la piel, sobre todo en niños. Este pues es muy seguro, tiene una escasa toxicidad, pero sí tiene efectos adversos, ya que es muy irritable y puede provocar prurito. En lo que se han reportado casos de neurotoxicidad tras la ingestión, y este pues se aplica durante 24 horas y luego puede ser retirado. Luego, pues ya todo lo que es la medicina alternativa, ¿verdad? Están las plantas medicinales como el fumatori, ¿verdad? Que son unas plantas que son utilizadas en enfermedades inflamatorias de la piel.
y estas pues incluyen la escabiosis. Realmente no existen estudios que respalden o que respaldan su seguridad. La otra alternativa en cuanto a plantas medicinales es la Lipia multiflora, ¿verdad? Que es utilizada cabalmente también para escabiosis y pediculosis. Su aceite al 20% se aplica durante 5 días consecutivos y tiene una buena efectividad y si se mantiene ocluida a la zona a tratar. Ya hablando de terapéutica oral, ¿verdad? La ivermectina pues viene siendo el único escabicida oral que es altamente efectivo. La CDC pues indica una dosis única de 200 microgramos por kilo y la cual debe repetirse en 2 semanas. Como opción equivalente a la permetrina tópica, puede utilizarse ese cuando sea necesaria la utilización de la terapéutica oral. En casos de gran afectación como la sarna costrosa, la dermatitis severa asociada, falta de adherencia a la terapéutica tópica o el fracaso de la misma, ¿verdad? El mecanismo de acción de la ivermectina, pues existe un bloqueo de los canales de cloro ligados al glutamato del sistema nervioso periférico de los invertebrados, provocando una parálisis y muerte del mismo. Dentro de sus contraindicaciones, pues está el embarazo, la lactancia y el uso en menores de 5 años o con un peso menor a 15 kilos. La ivermectina, pues es bien tolerada y tiene efectos colaterales, los cuales son leves y transitorios, y rara vez va a producir edema laríngeo, encefalopatía o hipotensión. Dentro de los tratamientos coadyuvantes, pues podemos agregar a esto, ¿verdad? Antihistamínicos, sobre todo para mejorar lo que es el prurito. Podemos indicar corticoides tópicos, sobre todo en nódulos escabiósicos, ¿verdad? Que podemos ver. Y en casos de hipertiginización por el rascado, podemos asociar antibióticos. En el tratamiento de la sarna costrosa, pues también tenemos lo que son los tratamientos tópicos y orales, en el cual vienen siendo los mismos, ¿verdad? Como la permetrina o el benzoato de bencilo, lo cual este se utiliza diariamente por 7 días y luego 2 veces por semana hasta que se curen. Asociado a ivermectina oral a 200 microgramos por kilo dosis y también la desinfección ambiental, que hay que tratar todo lo que son muebles, los colchones y las ropas. Pues básicamente pues es esto lo que les traía en cuanto a la ectoparasitosis más frecuente, ¿verdad? Hola, doctor, buenas tardes. Perdón, no sé si me escucho. Sí, sí. Sí, disculpe. La verdad es que sí, todavía se mira. Incluso lo vemos en neonatos, en lactantes pequeños. En ellos, por tantos efectos adversos con los medicamentos, ¿el tratamiento ideal cuál sería? Pues mira, en estos casos lo que hemos utilizado pues es la permetrina tópica. Realmente este viene siendo el que menos efectos secundarios podemos tener. Entonces, en estos casos que son muy ya pues muy necesarios, sobre todo en estos pacientitos, que regularmente en estos niños es mucho más extensa las lesiones, ¿verdad? Entonces, por lo general, optamos por una permetrina, ¿verdad? Ahora bien, la ivermectina sí no la podemos dar en esos casos, ¿verdad? Gracias. Hola, doctor. Buenas tardes. Hola. Yo tenía una duda. Digamos, en el caso de que
Por ejemplo, doy yo, en el caso de que yo dé, por ejemplo, un ciclo de permetrina y no resuelve, si puedo volver a dar otro ciclo o cambio de tratamiento. Mira, yo creo que lo más importante, y como todo suele suceder, que a veces no hay una buena terapéutica por parte del paciente o de los papás hacia el paciente. Es muy raro realmente los casos en el cual no existe una mejora, y cuando se indaga realmente cómo es que se está poniendo el medicamento, pues realmente no es el adecuado, porque muchas veces no lo aplican como que en todo el cuerpo, ¿verdad? Porque yo he tenido casos que lo hacen, pero como que solo lo aplican muy puntual en las ronchitas, ¿verdad? Como en cada ronchita le aplican la crema, ¿verdad? Esos son como unos casos que me ha pasado, ¿verdad? Pero recuerden que esto es de que tiene que aplicarse en todo el cuerpo. Lo otro también, ¿verdad? Y es muy frecuente, es que solo tratan al paciente, pero no se tratan las demás personas, ¿verdad? Que están en contacto prácticamente con el paciente. No se trata a la mamá, no se trata al papá, y aunque a veces ellos dicen porque no tienen síntomas, pues a veces es porque los síntomas son muy leves y no les producen mucho malestar, pero recuerden que si no tratamos a los acompañantes o a los cuidadores, pues obviamente el niño va a persistir porque pues ahí existe como una sobreinfección, y que también pues es bien necesario el tratamiento de la ropa, ¿verdad? De la ropa de uso diario, de la cama, del colchón, para que exista una mejora. Entonces, el mensaje es de que primero, antes de considerar eh, cambiar tratamiento o ver otro tipo de alternativa, es importante que indaguen todo esto, porque a veces, como les digo, pueden ser por errores de la terapéutica, ¿verdad? Y que siempre más de algo vamos a encontrar que hicieron mal, ¿verdad? Entonces, creo que antes de eso es importante esto. Y que pues obviamente que si todo bien, entonces sí se puede pues obviamente hacer otro ciclo del tratamiento de igual forma, ¿verdad? Eh, eso sí se puede hacer, no hay problema. Gracias. Yo, doctor, buenas tardes. Con una pregunta. ¿Existe algún tipo de tratamiento ante las lesiones que deja después de haberse infectado o haber tenido lesiones por escabiosis? Sí, como las que mencioné ahí, regularmente lo más frecuente es encontrar los quistes escabiósicos, que regularmente pues son como lesiones papulares inflamatorias, y que sobre todo lo van a encontrar en hombres a nivel de la bolsa testicular o en el pene incluso. En estas lesiones, sí, lo que se puede dar son ciclos con tratamientos tópicos a base de desinflamatorios, ¿verdad? Que en este caso, a veces, si son lesiones muy grandes, aquí realmente lo que se sugiere es uno de alta potencia, que puede ser un clobetasol incluso, ¿verdad? Como para mejorar la disminución de esto. Ya ahora, en cuanto a después de esto, también es importante recordar que este tipo de cremas sí van a producir como cierta resequedad en el paciente, y que también pueden provocar pues esa misma resequedad, pues cierta inflamación de la piel. Entonces es bien importante que asocien crema corporal, ¿verdad? Es importantísimo, y que pongan crema corporal muchas veces al día, ¿verdad? Porque a veces también la sintomatología puede derivarse de la misma irritación que a veces puede provocar, o la misma resequedad que puede provocar la permetrina como tal. Entonces es importante pues asociar la crema humectante, tal vez la utilización de un jabón más neutral,
en casos de que existan estas lesiones inflamatorias, ¿verdad? No solo en el pene, sino también pueden haber en otras áreas que pueden ser lesiones inflamatorias residuales. Sí, podemos dejar algún desinflamatorio tópico, ¿verdad? Algunos días para poder desinflamar esto. Y que recuerden, pues, que como hay un episodio de hipersensibilidad, pues, el prurito también puede persistir, entonces también podemos indicar antihistamínicos por un tiempo más prolongado para mejorar la